tema que vamos a estar tocando la mañana del día de hoy es las cosas en su lugar. Y no sé si ustedes saben, pero se acuerdan que el año pasado la sensación fue esta película Barbie. Vimos fotos de gente que hacía filas fuera del cine, la gente se puso de rosa para ir a ver la película. La película hace una crítica al patriarcado, en otras palabras, los hombres controlan y acomodan el sistema para ellos mismos. La película muestra cómo le toca difícil a las mujeres, el mundo que les toca navegar. Sé exitosa, pero no tan exitosa como para que intimides a los hombres. Sé bonita, pero no tan bonita para provocar los celos de otras mujeres y alentar el número de hombres que quieren estar contigo. Al final, el mensaje de la película es que las mujeres no necesitan a los hombres. No necesitan su protección, no necesitan su permiso, no necesitan su validación. De hecho, Barbie al final de la película abandona la casa de muñecas, se muda a Manhattan para hacerse una inseminación artificial, que quiere ser mamá, pero sin un hombre, sin Kent. Creo que la película de alguna manera refleja el caos que vive la sociedad en el tema de la relación hombres y mujeres. Y la pregunta que surge es, ¿hay alguna manera en la que podamos vivir juntos y juntamente florecer? O sea, culturalmente no hay manera, según la película no hay forma de que juntos podamos florecer, pero hay alguna manera en la que nosotros podamos vivir juntos, hombres y mujeres, y juntamente florecer. Bueno, nosotros hemos venido estudiando esta carta y nos hemos dado cuenta que la iglesia de Corinto tiene muchos problemas. Hay problemas en el liderazgo, hay riñas, hay divisiones, hay preferencias. Y Pablo aquí parece estar abordando un desorden que hay dentro de la iglesia. Y Pablo se enfoca principalmente en la dinámica entre los géneros, entre el esposo, la esposa, en el servicio de la adoración en la iglesia. Y por eso hoy vamos a ver este tema en tres encabezados, ¿no? La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la esposa es el esposo o es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios, Dios Padre. Entonces vamos a comenzar con la cabeza de todo hombre es Cristo. Y es interesante que en este pasaje vemos la única alabanza o el único reconocimiento que hace Pablo a estos hermanos. Él les dice, os alabo, porque todo lo que hay en la carta es crítica, es corrección, exhortación, pero dice aquí que los alaba porque se han mantenido en la enseñanza que él les ha entregado. Pero es curioso que en este texto la palabra cabeza se repite 9 veces. Cabeza, la cabeza del hombre, la cabeza es Cristo, que deshonra su cabeza, no sé qué, o sea, se repite la palabra cabeza 9 veces. Entonces, ¿qué significa ese término cabeza? ¿Cierto? Necesitamos responder a esa pregunta. Y en algunas oportunidades, este término hace referencia a fuente o procedencia. Es decir, alguien es la cabeza de alguien porque es su fuente o su procedencia. En otros casos, tiene que ver con sentido de autoridad. Como cuando uno dice, fulano es el cabecilla del grupo, ¿cierto? Entonces, ahí cabeza no es fuente ni procedencia, sino que es más como el líder o la persona que está comandando. Bueno, en el verso 8, pareciera dar a entender que la relación aquí es procedencia, porque dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Entonces pareciera ser que es una relación de procedencia y luego añade el propósito y diseño, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Pero creo que no podemos separar el tema de la procedencia de alguna manera con el tema de la autoridad y creo que las dos cosas están mezcladas en este pasaje. Ahora, Pablo no está diciendo aquí que la mujer es inferior al hombre. Porque en el versículo 11, él habla de la interdependencia de ambos. Sin embargo, en el Señor,
ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Y entonces está todo esto que de la costilla de Adán fue creada Eva, pero todos hemos nacido de una mujer. Entonces, en otras palabras, todos nos necesitamos. Pero Pablo aquí está hablando del culto público y de la forma en que los creyentes pueden adorar a Dios. Notemos algo en este pasaje que es muy interesante, y es que ambos están orando y profetizando. Dice Pablo, cuando el hombre ore y profetice, que lo haga de esta manera; cuando la mujer ore y profetice, que lo haga de esta otra manera. En otras palabras, el punto de este pasaje no es decirnos qué puede o qué no puede hacer la mujer dentro de la iglesia, sino que para eso hay otros textos. El punto de este pasaje es hablarnos de que cada uno debe servir a Dios de una forma que refleje sus particularidades como hombre y como mujer. Por eso Pablo le pide a los hombres que no se cubran y a la mujer le pide que se cubra. En otras palabras, una sociedad unisex, que es lo que están tratando de vender la cultura de nuestros tiempos, que somos una sociedad unisex. Una sociedad unisex no refleja la gloria de Dios, no refleja el orden de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios, porque Dios hizo al hombre y a la mujer con un propósito y con un diseño, y cuando ambos viven en una relación en la que se complementan, entonces a través de esa relación Dios es glorificado. Pablo continúa diciendo que la cabeza de toda mujer es el hombre. Estos mismos términos que se usan para hablar de hombres y mujer, en griego también se pueden traducir como el esposo o la esposa. O sea, son las dos mismas palabras, pero dependiendo del contexto, se traducen de manera distinta. Y por eso en este pasaje vemos que el contexto nos invita a leer esto no como que la cabeza de toda mujer que existe es el hombre, sino en la relación de esposo y esposa, y cómo eso entonces tiene una implicación en la adoración y en el culto. Y para eso nosotros tenemos que hacer un viaje al jardín del Edén. Tenemos que volver al principio, en donde Dios sabemos que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ambos, desde lo masculino y lo femenino, eran portadores de la imagen de Dios. Entonces, desde el principio, el diseño de Dios para las relaciones es que nosotros vivamos en interdependencia, es decir, que nos necesitemos mutuamente y nos complementemos mutuamente, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de complementariedad, de complementarnos, tiene que ver con cómo ambos, hombre y mujer, aportan mutuamente hacia un mismo propósito. Algunas personas dicen, no, pero es que eso de los diferentes roles y de todo esto, eso es resultado del pecado, eso es resultado de la caída, ese no fue el propósito original de Dios. Pues curiosamente, cuando Dios trae castigo sobre el hombre y la mujer, el castigo es de acuerdo a su género. Es decir, a él, el castigo de él tiene que ver con el sudor, ¿cierto? O sea, con las responsabilidades principales que él tiene. Y el castigo de la mujer tiene que ver con su rol de dar a luz, es decir, con algo que es particular de ella como mujer. Entonces, no es un asunto de la caída, es un asunto del propósito y el diseño de Dios desde el principio. Y por eso, Pablo en este texto en particular pone en orden lo que parece ser que en la iglesia está como un poco de desorden. Y es que cuando estos roles no se cumplen, los hombres y las mujeres no reflejamos la gloria de Dios en nuestras relaciones. Y nosotros, de alguna manera, hermanos, somos el preservante moral de la sociedad. Por eso Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Nosotros usamos la sal para condimentar.
Pero en los tiempos de Jesús, la sal se usaba para preservar la carne, para preservar el pollo, no había neveras para preservar la comida. Entonces la sal era el preservante de la tierra. Entonces de la misma manera nosotros, aunque la cultura anda en su corriente, nosotros tenemos que ser ese preservante que de alguna manera sigue reflejando aquí en la tierra el propósito y el diseño de Dios desde el principio. Al ser creados, al hombre le fue dado el rol de cabeza y de liderazgo. Y la Biblia habla en varias ocasiones al respecto. Además de ser el proveedor, dice que debe tratar a su esposa como vaso. Ayúdenme, hermanas, ¿como vaso qué? Bueno, dígalo duro y si lo tiene al lado aún más. Como vaso frágil. Eso lo dice 1 de Pedro 3:7. Como vaso frágil, en otras palabras, está llamado a ejercer su liderazgo con gracia y amor. Un liderazgo que lamentablemente se convierte a veces en opresión. Pero cuando el hombre modela ese liderazgo sobre la mujer y su familia, está modelando la actitud de Cristo con su iglesia. Y por eso, cuando uno lee estos pasajes, normalmente las mujeres se sienten como por debajeadas, ¿no? Porque es que como, bueno, a él le dieron ser la cabeza. Usted no sabe la responsabilidad que es eso. Yo a veces quisiera quitarme la cabeza, pero no puedo. Y mi mujer me dice, no señor, man up. Sea hombre y asuma. Porque a veces uno quisiera quitarse la cabeza. O sea, porque es que el referente es Cristo. No es el macho alfa de la cultura, no es que el referente es Cristo. Eso es un referente muy alto. Eso es un zapato que no nos calza. O sea, que estamos constantemente dependiendo del Señor para poder nosotros ejercer ese liderazgo que el Señor nos llama a ejercer. El hombre no ha recibido esta autoridad para abusar de ella. Y lamentablemente en muchos lugares, malinterpretando este texto, ha habido muchísimo abuso. Por ejemplo, para muchos es arriba de su esposo solo Cristo. En otras palabras, la mujer es un mueble más. No tiene voz y voto. No es un complemento. Es un objeto más de la casa. Muchos, por ejemplo, favorecen a los hijos varones por encima de las hijas mujeres. Y es curioso porque en Amazon Prime hay un documental que le hicieron a una familia que terminó siendo parte de una secta. Pero el texto base de este grupo era este pasaje bíblico. En Amazon Prime está el documental, se llama La Familia Duggar. Y en Discovery Home and Health ellos hicieron mucha plata porque era una familia que tenía muchísimos hijos, como 17, 18, y entonces tuvieron demasiados hijos. Pero dentro de ese movimiento hubo abuso hacia las mujeres. Dentro de la casa hubo abuso incluso de un hijo hacia una de las hijas. Pero como el hombre está por encima, entonces en la corte no defendió a la niña, sino que defendió al hijo, precisamente porque el hombre está por encima. O sea, una distorsión de este pasaje. Esto no es lo que este texto está diciendo. Este texto está diciendo que Dios ha creado las cosas con propósito, con orden, para que este propósito y este orden refleje su gloria, pero que cada uno de nosotros debe asumir su rol de tal manera que Cristo sea glorificado y que nosotros estemos reflejando a Cristo en lo que estamos haciendo. O sea, nosotros tenemos que ejercer nuestro liderazgo de una manera que refleje a Cristo. La autoridad nuestra está sujeta a Cristo. Él es nuestra cabeza. Por eso por ahí comenzó el texto. La cabeza de todo hombre es ¿quién? Cristo. La cabeza de todo hombre es Cristo. En el otro extremo, nosotros encontramos precisamente los nuevos modelos culturales de masculinidad, mostrando al hombre débil, sin iniciativa. Entonces nosotros los hombres sufrimos de estar en dos extremos, o en el extremo del abuso, o en el extremo de la pasividad, de no liderar, de no dirigir nuestras familias al Señor, de no poner el pecho cuando se requieren las situaciones.
Vivimos entre esos dos extremos, el abuso y la pasividad. Y ahí es donde las esposas piadosas, en vez de tomar la batuta, tienen que decirle: mijo, sea hombre. Asuma la responsabilidad que Dios le ha entregado para que puedas liderar y llevar nuestras familias hacia Él. Juliet muchas veces me dice, como les decía ahorita, Oscar, a eso es que Dios te está llamando. Y yo te apoyo, pero tú tienes que hacerlo, yo no lo voy a hacer por ti. Entonces, hermanos, la cabeza de toda mujer es el hombre, pero ese liderazgo debe ser asumido de tal manera que Cristo sea mostrado a través de nuestro comportamiento. Y en cuanto a las mujeres, nosotros vivimos en una cultura obsesionada con empoderar malsanamente a las mujeres. Que las mujeres sean visibilizadas, que tengan voz, que la injusticia que le han hecho salga a la luz. Todos estamos en contra de la injusticia. Pero es el empoderamiento malsano en el que nosotros estamos viviendo, en donde los hombres son una burla, hay desprecio, hay rechazo. Las arengas feministas más famosas dicen cosas como muerte al macho. ¿Se han escuchado que se popularizaban hace unos años videos? Muerte al macho, o sea, muerte al hombre. El violador eres tú. ¿Sí se acuerdan que se popularizaban videos de ese tipo? Yo no salí de tu costilla, tú saliste de mí. Y ese tipo de cosas son las que muchas veces están gobernando nuestras relaciones entre nosotros y cómo nos vemos. No celebramos nuestras diferencias. No le agradecemos a Dios porque qué bendición que Dios me hizo hombre, que Dios te hizo mujer y que juntos podemos complementarnos, sino que nos ha llevado a vernos como competencia, como rivales. Y por eso nosotros como iglesia tenemos el desafío de mostrar la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad. Hombres moldeados por Cristo, conforme al corazón de Dios. Hombres que aman a sus esposas, hombres que defienden a sus esposas, hombres que buscan que sus esposas florezcan. Ese debería ser la marca de la masculinidad bíblica. Hombres que ponen todo su esfuerzo no por aplastar, no por imponerse, sino por llevar a que sus mujeres florezcan. Que en vez de caer en las manos de un sepulturero, hayan caído en las manos de un agricultor. Ese debería ser el ejemplo que estamos nosotros dando desde cómo estamos viviendo la fe al interior de nuestros hogares. Nosotros los hombres tenemos que levantarnos, porque cada vez más llegan hombres jóvenes, llegan hombres a las iglesias buscando modelos masculinos con los que identificarse, pero nos encontramos que hay más mujeres dentro de la iglesia y los pocos hombres que hay no quieren asumir el rol. Entonces cuando la gente se pregunta, ¿y qué significa ser un hombre bíblico? Mira así y no encuentra. Y entonces tenemos nosotros esa responsabilidad como iglesia de levantarnos, asumiendo lo que Dios nos ha llamado para su gloria. Y porque juntos, viviendo dentro de su propósito, entonces somos un testimonio a un mundo que nos ve, a un mundo que se fragmenta, a un mundo que se divide. En este tema de las mujeres es muy interesante porque Pablo dice es necesario, parece que en Corinto también hay una liberación femenina y algunas mujeres estaban viviendo fuera del diseño, que se quitan el velo, que no sé qué. Y Pablo está diciendo es necesario como testimonio al mundo que nos ve, que nosotros vivamos, entendamos el propósito y el diseño de Dios. Aclaremos, la sumisión no es una idea machista que proviene de un Dios patriarcal. La sumisión es la decisión voluntaria de la mujer
en concordancia con su entendimiento del rol del liderazgo que Dios le ha otorgado a su esposo, que ella voluntariamente pone su vida para apoyar y servir a ese propósito que el Señor le ha entregado a su esposo. Esto echa por tierra esta competencia de que las mujeres no necesitan a ningún hombre en sus vidas. Yo cuando veo todo eso, yo me pregunto, bueno, ¿y qué sería la vida entonces de las mujeres sin sus padres, sin los hermanos, o sea, sin todos los hombres? ¿Ustedes se imaginan el mundo solo lleno de mujeres? ¿A dónde están las mujeres al poder? Sería tenaz, ¿cierto? No habría quien les escuche las cuantas palabras que tienen que hablar durante el día. Hay personas que les ha tocado criar sus hijos solas y entonces erróneamente dicen, es que yo he sido para usted mamá y papá. Como quien dice, él no estuvo, pero no lo necesitó tampoco. Y eso es falso. O sea, no estuvo y usted ha sido una mamá excepcional, usted ha sido, mejor dicho, usted merece un premio y usted ha sido entrega, sacrificio. Pero así como se necesitan el plan, así como se necesitan dos para procrear, el plan de Dios es que estén los dos para criar. Y por más que usted haya sido una madre excepcional, ¿sí ven cómo nos va entrando la ideología? No es que yo he sido, usted no necesita, es que yo he sido. No, hay que reconocer que hay un propósito, hay un plan A, y por el pecado vivimos en una manera que no es el plan A, y que a usted le ha tocado muy duro, y le ha tocado más duro de lo que es, precisamente porque usted necesitaba la compañía de esa persona para criar a sus hijos, del hombre. En respuesta a ese patriarcado, nosotros vivimos en culturas matriarcales, en donde se hace lo que la mamá o la abuela dicen. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? Pero ¿por qué están tan calladas, pues? De luego dicen que no las escuchamos, ¿no? ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? Donde la mamá. ¿Dónde vamos después de la iglesia? Eso es cultura paisa. Después del servicio, ¿para dónde vamos? Pan de la mamá, pero materna. Hermanos, este texto nos está llamando a que el liderazgo de los hombres que Dios ha puesto no puede ser reemplazado ni sustituido. Ahora recordemos entonces que esta palabra sujeción, aunque nos choque cuando la escuchamos, no está llamando a la mujer a anularse, no está llamando a la mujer a ser un mueble en la comunidad ni en la casa. El concepto como tal no es malo, es la naturaleza caída la que nos ha llevado a nosotros, a la mujer querer sublevarse y al hombre querer imponerse, y entonces hemos entrado en este conflicto, hermanos, y a menos que nosotros sometamos nuestra voluntad a Cristo, no hay uno que gana y otro que pierde. Cuando el hombre y la mujer se levantan en contra el uno del otro, ambos pierden. No es que el uno gana y el otro pierde. En una relación, ninguno gana. Ambos pierden. Y por eso, la buena noticia es que a pesar de nuestras diferencias, tanto hombres como mujeres, podemos servir y florecer juntos, y juntos cumplir la misión de Dios y llevar a que el reino de Dios avance. Y esto solo es posible por la persona de Jesucristo. Y por eso terminamos el último encabezado, y es que Dios Padre es la cabeza de Cristo, que hemos visto. La cabeza de todo hombre es ¿quién? Cristo. Entonces la cabeza de todo hombre es Cristo. El hombre tiene que estar sometido a Cristo. La cabeza de todo hombre es Cristo. Luego vemos entonces que la cabeza de la mujer, de la esposa, es ese hombre sometido a Cristo. Y luego, cuando uno dice, pero es que ¿por qué así? Entonces el texto nos aterriza y nos dice, bueno, pero es que
Dios Padre es la cabeza del Hijo, Dios Padre es la cabeza de Cristo. Y Pablo presenta a Cristo como ejemplo de sumisión y entrega. Vemos nosotros a Jesús que en varias oportunidades dice que el Padre y Él son uno. En varias ocasiones Jesús nos está diciendo que no hay superioridad dentro de la Trinidad. En Juan 5, 16, 30, Jesús dice que el Padre y Él son inseparables, que hay igualdad en la deidad. De hecho, los judíos querían apedrear a Jesús en varias ocasiones porque Él asumía, ellos lo veían como blasfemia, hacerse igual a Dios y hacerse igual al Padre. O sea, Jesús entendía que era igual al Padre en igualdad. Así como el hombre y la mujer delante de Dios comparten la misma dignidad, comparten el mismo acceso. El hombre y la mujer ambos son tan hijos de Dios como son el uno y el otro. Ninguno tiene más acceso al trono de la gracia que el otro. Cuando un hombre ora, Dios escucha tanto como escucha a una mujer que ora. De eso no es lo que el texto está hablando del orden en el servicio público, porque ese orden es un testimonio a un mundo quebrado que nos ve. Y nos dice aquí que Cristo, aunque es uno con el Padre, igual al Padre en dignidad, en atributos, en todo, funcionalmente, cuando se encarnó, vemos que Él se sometió a la voluntad del Padre. Vemos nosotros que Jesús dice en Juan 5:19, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Solo puede hacer lo que ve hacer al Padre. Son iguales, pero en pro de cumplir el propósito de Dios, el propósito que hay, entonces Jesús se somete a la voluntad del Padre. Jesús en Juan 12:49 dice que Él no habla por su propia cuenta, sino lo que escucha decir al Padre. En Juan 5:30 dice que no busca su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y en el Getsemaní, cuando está en medio de todo esto, le dice al Padre, Padre, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, y quiero repetirlo, el hecho de que Cristo se haya sometido a la voluntad del Padre no lo hace inferior al Padre, porque ellos son de la misma naturaleza, tienen los mismos atributos, ambos son Dios. Y por eso de la misma manera cuando la mujer se somete, no quiere decir que es inferior, que es de una naturaleza distinta, que tiene menos valor que el hombre, sino que para cumplir el propósito de Dios, Dios ha creado todo con diseño y con propósito. Hermanos, en nuestra sociedad, el poder daña, la autoridad controla y la subordinación es sinónimo de inferioridad. Pero Cristo, al inaugurar su reino y al habernos a nosotros redimido, nos permite vernos a través de la cruz. La cruz se convirtió en el símbolo de cómo la autoridad y el poder se usan correctamente. Cristo se hizo siervo para que hombres y mujeres ahora redimidos podamos reflejar el diseño de Dios a pesar de nuestro pecado y en un mundo lleno de pecado. Un hombre que como parte de su liderazgo rinde cuentas y muestra que teme a Dios es maravilloso. Una mujer que reconoce la importancia de su esposo como guía muestra que teme a Dios. El mundo nos llama al individualismo, pero el Evangelio nos pide que nos demos el uno al otro, así como el Hijo y el Padre se dieron mutuamente. Y por eso este texto nos desafía a vivir nuestra independencia, nos invita a vivir esa autonomía a la luz de la relación del Padre y el Hijo, que es una relación de entrega, amor
y sujeción. Hermanos, Cristo redime nuestra incapacidad de amarnos de este modo, porque Él restaura nuestras relaciones, pero no solo nuestras relaciones, Él lo hace restaurando el pecado que gobierna nuestras relaciones. El problema no es el orden, el problema es el pecado que gobierna nuestras relaciones. Y Cristo vino a transformarnos para que podamos vivir no Barbie en Manhattan y Kent en otro lado, sino para que podamos vivir en la misma casa, para que podamos vivir para cumplir un mismo propósito, para que podamos vivir para la gloria de Dios. Porque es Cristo el que nos faculta para amarnos como Él y el Padre lo hacen. Entonces, yo creo que este pasaje es un desafío. No es fácil para quienes vivimos en esta cultura. No es fácil para quienes estamos bombardeados todo el tiempo por mensajes de este tipo. Pero nosotros estamos llamados, como iglesia, a reflejar el diseño y el propósito de Dios, para que a través de la iglesia el mundo pueda ver la gloria de Dios.